Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados. Les habla el licenciado Juan Carlos Monedero. Quiero contarles que vamos a analizar este reciente debate entre el doctor Dante Urbina y el profesor Jonathan Carlos Ramos. Han decidido debatir, es un debate que se postergó 2 o 3 veces, se anunció, luego se postergó, luego se pateó para adelante, finalmente se dio. De un lado Dante Urbina, católico, del otro lado Jonathan Ramos, eh, calvinista. Y se, se encontraron en el canal de Guillermo Ramadán para debatir sobre la predestinación. El objetivo que tengo con este video es el de poder dejar algunos puntos y algunos criterios para poder contener la confusión que puede surgir de este tipo de encuentros, porque como lo van a ver ustedes enseguida o si ya lo han visto, en mi opinión, fue un debate donde quedaron muchísimos temas abiertos y no es bueno que hayan tantos interrogantes sin responder, sobre todo cuando cada uno de ellos tiene una respuesta. Lo primero que hay que decir es que en algo tan complejo como es el tema de la salvación del hombre, eh, lo que hay que encontrar es una doctrina, o encontrar o recibir una doctrina que pueda ser compatible con otras verdades que ya conocemos. Es decir, si nosotros se nos dice en una doctrina algo, y eso que se nos dice vemos que es manifiestamente falso porque contradice explícitamente algo que nosotros tenemos por verdadero, ya sabemos que esa doctrina debe ser descartada. Aquí, como el tema es la predestinación, justamente lo primero que nosotros experimentamos es nuestra sensación de libertad, es decir, nuestra sensación de que estamos llamados al bien, de que el bien tiene un poder de atracción para nosotros, de que lo bueno, lo justo, lo bello, que el bien común, que el bien de los demás, el bien propio, que la verdad tiene una atracción, pero al mismo tiempo que sentimos que hacer las cosas mal, eh, saltearnos el lugar que nos corresponde, apurar el fin o cometer un pecado o evitar hacernos responsables de algo, que también tiene una atracción. Entonces estamos tironeados entre el bien y el mal. Esta experiencia es absolutamente universal de todo lo que nos están escuchando, es mía propia. Por lo tanto, la doctrina verdadera al respecto debe poder ser compatible con esta experiencia primaria. De manera tal que, ante todo, si experimentamos libertad, aún no la hemos definido, porque lo que queremos es hacer una especie de fenomenología de la libertad, pero ninguna de las soluciones verdaderas puede contradecir esto, que es lo que espontáneamente sentimos, percibimos y vivimos todos los días. Ese es un primer criterio que tenemos que decir. Es decir, la medida o uno de los elementos para decir cuál doctrina es verdadera es que no contradiga esta experiencia absolutamente universal y que creo que nadie en su sano juicio va a discutir. El segundo criterio es que en todos los debates entre católicos y otras confesiones religiosas, sobre todo las protestantes, ¿no? Aquí saco a los judíos y saco a los musulmanes. Hay que preguntarse a quién representa la persona no católica que está debatiendo. Eso nos lleva a preguntarnos a quién representa Jonathan Ramos, si representa a la iglesia luterana, a la iglesia calvinista, a sí mismo, a qué tipo de calvinismo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en claro eso, se podría dar una enorme confusión, porque podríamos estar argumentando contra algo que no es lo que él está diciendo, o no es la postura oficial de la iglesia a la que él representa. Y eso lo complicaría el debate prácticamente de manera indefinida.
Y en tercer lugar, aplicando el principio de no contradicción, tenemos que ver que estas dos posturas, la postura de Dante, católica, y la de Jonathan Ramos, calvinista, no pueden ser correctas ambas a la vez. Sí podrían ser falsas a la vez, ambas, pero no correctas las dos. Entonces, eso también tiene que ver con la idea de, bueno, una síntesis o una postura ecléctica no tendría sentido en la medida en que calvinismo y catolicismo proponen soluciones contradictorias donde no pueden, obviamente, coexistir. Sigamos un poco más. En todo debate, dice Chesterton, hay que primero estipular aquello que no se va a discutir, ¿sí? Entonces, el punto a probar no es que hay predestinación, porque en eso tantos católicos como calvinistas están de acuerdo, sino el punto a probar es la predestinación en clave católica o predestinación en clave calvinista. El otro problema es que, o el otro punto a tener en cuenta es que no hay unanimidad en el calvinismo, en la tesis calvinista. Esto por una cosa muy, muy interesante, que es que no es solo cierto que los calvinistas están o estuvieron en desacuerdo y en contradicción con los católicos en el siglo XVI, sino que tampoco han estado de acuerdo consigo mismos a lo largo de estos siglos. Ramos cita en un momento la Confesión de Fe de Westminster, creo calvinista, de mediados del siglo XVII. Ahora bien, este credo, que, dato de color, fue confeccionado por convocatoria del Parlamento inglés 3 años antes, ¿no? O sea, la convocatoria es de 1643, el credo queda redactado en 1646. Además del credo hubo un catecismo mayor y uno menor. Esta confesión de fe fue modificada luego y dio lugar en otra confesión llamada la Confesión de Saboya, el año 1658. A su vez, los bautistas modificaron esta confesión, modificaron Saboya y nació la Confesión Bautista de Londres en 1689. Esto sin contar otra acta llamada Acta de Uniformidad de 1662, establecida por la Iglesia de Inglaterra. Nos recuerden aquí que el poder político temporal era también el poder religioso. Pero ¿a qué voy? A que en esto de decir que, de poder comparar las tesis, es muy difícil porque si tenemos que comparar dos cosas que están nítidamente definidas, es fácil o es sencillo. Pero si tenemos que comparar una que está definida, que es la doctrina católica, con otra que va cambiando, que parece que tiene el mismo nombre, pero que va mutando o que no hay una interpretación oficial o jerárquica, sino que hay varias iglesias que... Entonces, esto también complica muchísimo los debates, porque entonces puede ser como que Dante quede, o cualquiera de nosotros que debata, que quede como entrampado en la idea de que con quién está debatiendo. Con Jonathan, con el Calvinista uno, con el Calvinista 2, con el 3, con el 4, con lo eso lo complica todo, ¿no? Entonces, primero tengamos presente esta reserva a la hora de ver el debate o si ya lo has visto. En el orden de la forma, de la presentación, me gustó ver a los dos con saco y corbata, me parece que eso les da cierta seriedad hacia el tema, es un tema serio, la salvación del hombre o su condenación. Me hubiese gustado que no esté mascando chicle los que discuten. Me parece que por momentos Jonathan, cuando reaccionaba a las palabras o comentarios de Dante, no era muy elegante, hacerse sonar el cuello tantas veces, eh, tocar la guitarra, eh, ciertas formas tienen que ser mantenidas, ¿no? Además, Jonathan tiene sustancia, indudablemente, entonces me parece que como que no necesita ese tipo de cosas. Y por ahí ciertas conductas, si yo hubiese sido el moderador, se lo hubiese
marcado porque hace la caballerosidad deportiva, por decirlo de una manera. Lo mismo ciertas frases de Jonathan un poco felices para con Dante, que no necesitaba Jonathan eso, y creo que el moderador debió haber frenado para ordenar el debate, ¿no? Porque la concordia es importante, incluso la concordia cuando nos estemos tirando baldosa por la cabeza. Pero si nos tiramos baldosa por la cabeza y son argumentativas, nos las tiramos con la mejor voluntad, ¿no? Con la voluntad de que la verdad prevalezca. Demos un poco de contexto a este debate. Esto se tocó muy por arriba, pero el debate sobre la predestinación, es decir, sobre si Dios crea a los hombres y ya tiene determinado Dios en su voluntad que unos vayan al cielo y otros al infierno, o si el hombre con su propia voluntad es el que se salva a sí mismo y Dios lo ayuda un poco, pero en realidad el hombre se salva. O si Dios salva al hombre, pero el hombre coopera con la salvación a través de las obras, que son básicamente tres grandes posturas. Esto se debatió especialmente a finales del siglo XVI y principios del XVII en un famoso debate que ocurrió en el seno del mundo católico. Ese debate se llamó De Auxilis, o sea, sobre los auxilios divinos, ¿no? De Auxilis. Y tuvo básicamente dos grandes protagonistas que fueron la escuela de los jesuitas y la escuela dominica. Del lado de los jesuitas, el teólogo más descollante era Luis de Molina, y del lado de los dominicos era Domingo Báñez. Fue una polémica que duró 25 años. Intervinieron varios papas, intervino la Inquisición española, la portuguesa. Fue muy violenta por momentos. Pero lo importante es que finalmente el Papa interviene, da libertad a las dos escuelas para enseñar su tesis, pero prohíbe que se acusen recíprocamente de herejes. La Reforma Protestante estaba muy fresca, muy cercana en el tiempo, y los dominicos en general acusaban de herejía a los jesuitas porque los acusaban de voluntaristas. Y a su vez los jesuitas acusaban a los dominicos de luteranos, ¿sí? De quietistas. Bien, eso como marco general, pero es importante tenerlo en cuenta, y invito a los que les interese a profundizar del tema de auxilis. Hay un problema básico que se dio en el debate, un tema de interpretación, de hermenéutica, vinculado a la lectura de los textos bíblicos. Tanto católicos como protestantes consideramos que la Biblia enseña la verdad, que la Biblia es palabra de Dios. Y Dios no puede engañar ni engañarnos, por lo tanto, lo que dice la Biblia es verdadero. Ahora bien, el problema es que cuando vamos a la Biblia, algún fragmento, al que sea, Antiguo, Nuevo Testamento, Génesis, Éxodo, Evangelios, Apocalipsis, los Salmos, los profetas, lo que sea, el problema es que cuando vamos a cualquier fragmento, no vamos desde una especie de tabula rasa en blanco y no vemos directamente lo que dice el fragmento, sino que en cierta medida lo vemos según el conocimiento y el lente que tengamos. Por lo tanto, en ese sentido, un católico puede ver un fragmento e interpretar una cosa, y un calvinista ve el mismo fragmento e interpreta otra, o la contraria. Por eso es que en este debate, si bien se intentó ceñirlo al punto de la predestinación, pero era obvio, o me parece, ¿no?, que iban a estar involucrados otros temas como la libre interpretación de la Biblia, la sola escritura. Por lo tanto, el debate se convertía, o se podía convertir, en una especie de círculo vicioso. ¿Por qué? Porque si bien el debate era la predestinación, cuando yo tenía que ir a un versículo para que me dé o no la razón, la interpretación de ese versículo dependía de otro tema, que es si tradición o solo escritura, si hay una autoridad máxima para definir ese tema o si no lo había, etc.
De hecho, en varios momentos, Dante le ha dicho a Jonathan, tú estás leyendo con los lentes de calvinistas, es decir, que el problema era previo a la cita, lo cual volvía mucho más difícil, por supuesto, el debate. En el primer bloque, el doctor Dante Urbina formula 5 argumentos, y aquí también vemos algo que complica aún más la cuestión, porque Dante toma o venía preparado con un libro de Ramos que cita varias veces y que nosotros personalmente no hemos leído. Por lo tanto, el debate ya empezaba no solo sobre la tesis calvinista, sino que empezaba Dante hablando de lo que Ramos decía sobre esa tesis. Aquí en el primer bloque, Dante le atribuye a Ramos una predestinación incondicional donde la voluntad humana no participa. Dice, sin el concurso de la voluntad humana, ¿no? Entonces, Dante lanza sus críticas y sostiene que el calvinismo deshonra a Dios. Esto, a mi modo de ver, frente a la idea calvinista que dice que poner toda la salvación en Dios o señalar a Dios como la causa de la salvación y el hombre que no participa en ella, de ninguna manera, eso es la mayor gloria a Dios. Entonces yo creo que en ese sentido el juego de palabras, que en realidad es un juego de conceptos, es decir, no, el calvinismo deshonra a Dios. ¿Por qué? Y explica Dante en su primer bloque que Calvino hablaba de un decreto horroroso, literal Calvino, según lo cual no solo Dios ha previsto la caída del hombre, sino que la ordenó. Y por eso habla de cierto maquiavelismo. Finalmente agrega Dante que Ramos, en su propio libro, sostiene que el campeón de la doctrina después de San Pablo es Calvino. Y yo creo que con eso la idea fue la de arrinconar a Jonathan y decirle, mira, no te podés separar de Calvino. No digas ahora que la idea tuya es otra. Porque Calvino dice esto. Y vos dijiste en tu libro que el campeón de la doctrina después de San Pablo es Calvino. ¿Bien? O sea, o te desdecís de tu libro o te desdecís de lo que decís ahora, pero no podés sostener las dos a la vez. Me parece que eso fue un poco en este ajedrez mental, si es que interpreto bien a Dante Urbina. Comentemos el primer bloque de Ramos. Primero que nada me llamó atención el uso de diapositivas, que si bien son bienvenidas para el público, facilitan bastante la cosa para el que habla. Dante no usó diapositivas en su primer bloque. Pero bueno, supongo que será algo que habrán acordado los dos. Así que lo dejamos ahí. Jonathan no empieza su tesis cuestionando a Urbina, sino que, perdón, no empieza su tiempo desarrollando su tesis, sino que lo empieza cuestionando a Urbina, ¿sí? Y creo que eso no era lo correcto desde el punto de vista procedimental, porque si bien entiendo la dinámica de los debates, primero cada uno presenta su tema y luego ataca al tema del otro, ¿sí? Bien, en el minuto 33 Ramos cita la Confesión de Fe de Westminster y aquí me remito a lo que dije hace un rato. ¿Por qué sería la Confesión de Fe de Westminster más vinculante que la de Saboya o cualquier otra? Más aún, cu- cuando los católicos nos apoyamos en ciertos documentos de la Iglesia Católica, los credos, los documentos magisteriales, las encíclicas, el catecismo, recibimos la crítica de los protestantes en general, más allá de los calvinistas, recibimos la crítica de que ustedes ponen la autoridad de hombres por encima de la autoridad de Dios, ¿no? Ustedes toman autoridad humana y la ponen por encima de la Biblia, ¿no? Bien. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué la Confesión de Fe de Westminster no caería bajo el mismo argumento? Es decir, ¿por qué un protestante encuentra un problema en que yo católico tome una encíclica de San Pío V, San Pío X, Juan Pablo II y la lea y la tome como válida? ¿Y por qué el protestante sí puede tomar la confesión de fe de Westminster y eso no es
a él no lo hace caer en lo mismo en que yo estaría cayendo. Para pensar. En el minuto 35, Jonathan empieza a citar a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y aquí también esto, ¿cuál era el objetivo? Parece, si interpreto bien a Jonathan, era mostrar que lo que él dice está validado en Santo Tomás. Y por lo tanto enfrentar o poner en contradicción a Dante con Santo Tomás de Aquino. Aquí hay varias cosas que decir. Primero, la confesión de fe de Westminster y Santo Tomás son incompatibles. Entonces, acá parece que el profesor Ramos está tomando a una confesión por un lado y está tomando a otro a un doctor de la iglesia por el otro. Y por otro lado, si él es calvinista, yo no digo que no pueda leer a Santo Tomás, pero convengamos que es un doctor de la iglesia católica. O sea, ¿cuál es la autoridad vinculante o en qué medida Santo Tomás pesa para Jonathan Ramos? Siendo Santo Tomás el doctor de la iglesia católica. Después también se cita a San Agustín, aquí se aplica lo mismo. Es decir, parece que Santo Tomás, San Agustín, Westminster, y a mí me da la impresión que entonces esto complejiza aún más el debate, porque entonces ya no estaríamos discutiendo con los calvinistas, sino con un calvinista particular, que es el profesor Jonathan Ramos, que a su vez asume a Santo Tomás de Aquino. Wow. Dice bien, citando a Santo Tomás Ramos, la predestinación no es algo en los predestinados, sino algo en quien predestina. Ok. Y finalmente, el minuto 42 vuelve a citar a Santo Tomás. Y yo tengo que decir realmente lo que me pasó. Una gran cantidad de las cosas que dijo Jonathan en este primer bloque, yo no le entendí. Yo no lo entendí. Puede ser un problema mío, será. O puede ser un problema de expresión en cómo Jonathan secuenció los conceptos. Seguramente alguien que está mucho más entendido en el tema lo habrá captado fácilmente, pero me parece a mí que no hubo una adecuada secuenciación de contenidos para hacerse entender. ¿Sí? Bien, pero también puede ser un problema mío, no lo descarto. Otro argumento que él plantea, que Ramos plantea hacia el minuto entre 35 y 38, plantea esa cita de la Biblia donde leemos, amé a Jacob y odié a Esaú, y pone esto como ejemplo de un amor de Dios, una preferencia de Dios anterior a la libertad humana, ¿no? O sea, en línea con la tesis calvinista. Bien, hemos hablado del primer bloque de Urbina, el bloque de Ramos, y ahora viene el segundo bloque de Dante. Aquí Dante comienza de nuevo lamentando o quejándose o señalando más que nada los descalificaciones de Jonathan, que insisto, para mí el moderador tuvo que ir, porque para eso está para decir, bueno, mira, Jonathan, esto, perdóname, pero tarjeta amarilla, ¿sí? Marcabas cosas. Lo que señala también Urbina es que Ramos eludió el debate y no respondió a ninguno de sus 5 puntos. Y muestra algo de lo que habíamos dicho nosotros, de que ya Ramos no es solamente calvinista, sino que además es solo escritura, San Agustín, Santo Tomás, y que intenta colocarlo a Dante en el lugar de Molina, ¿no? Y que en eso construye, dice Dante, un hombre de paja. Finalmente, Dante le contesta con un argumento de que el Dios de católico es el Dios de la misericordia, mientras que el Dios de Jonathan, en palabras de Jonathan, que a Dante le atribuye, dice, el hombre no se puede salvar si se arrepiente, es cuestión de Dios, es decir, que no tiene nada que ver el hombre, si coopera, si no coopera, si resiste la gracia, no resiste, y que eso parecería la tesis calvinista y la tesis de Jonathan. Aquí
Realmente nosotros tenemos que recordar un fragmento bíblico muy importante, en Mateo 25:34, es el juicio final. Entonces el rey dirá a los que están a la derecha, venid, bendito es mi Padre, al reino que le fue preparado, a la herencia que fue preparada desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento, sediento, o desnudo, o preso y hemos ido a verte? Cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo. Entonces el rey dirá a los que están a la izquierda, malditos, id al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, sed. Y los malvados responderán, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento, sediento? Cada vez que no lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicisteis conmigo. Es decir, aquí lo que vemos es que las obras tienen un gran valor, que las obras ineludiblemente tienen un valor, tienen un peso. Y por eso en un momento, y con muy buen tino, Dante le dice a Jonathan que cuando a Cristo le hacen la pregunta por la salvación, Cristo, nuestro Señor, no responde con la tesis calvinista. El joven rico le pregunta, ¿qué he de hacer para llegar a la vida eterna? Cumple los mandamientos. Y en otras ocasiones también. Los fariseos le preguntan, él da la parábola del samaritano. ¿Sí? Por eso es importante en toda tesis no solamente analizarla teóricamente, sino ver sus consecuencias prácticas y espirituales. Es decir, hagamos una comparación, consecuencias prácticas y espirituales de la tesis Ramos o tesis calvinista, consecuencias prácticas y espirituales de la tesis católica. Me parece que la tesis calvinista o de Ramos lleva a la desesperación y lleva también al quietismo, porque en el fondo, si ya está todo decidido, bueno, yo me quedo tranquilo y no hago nada, porque ya está, haga lo que haga, no, lo que yo haga no cambia, no incide. Asimismo, parece que no hay razón para el mérito, ni para las alabanzas, ni para las reprobaciones. Por lo tanto, o sea, ¿cómo podría tener sentido que Dios creara seres racionales, pero que al crearlos ya los destinara o predestinara al fuego eterno? O sea, sería un Dios malvado que crea un ser solo para sumergirlo en un mal eterno. Donde no haga lo que haga, lo va a sumergir ahí. Por eso dice Calvino, el decreto horroroso, y es verdad, porque eso sería una cosa espantosa. Por eso nosotros no solamente tenemos que ver lo que nos dicen si parece coincidir con algún versículo más o menos interpretado, tenemos que ver si lo que nos dicen tiene lógica en sí misma. Esto no tiene lógica. Asimismo, las consecuencias de la tesis católica, especialmente para la espiritualidad, es la esperanza. Es el hecho de decir, por más que he pecado, que cometí un error, que cometí un mal, cometí una falta grave, tengo redención, tengo posibilidad de redención. Es decir, el Dios católico es justo y es misericordioso. Es más, solamente puede ser la misericordia tiene sentido si hay una justicia. Por eso, la predestinación católica no quita gloria a Dios en absoluto. Y esto nos remite a otro fragmento que me parece que se citó en el debate, que es la primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven, lo cual también parece contradecir o por lo menos poner en aprietos la tesis calvinista. Porque también, si la tesis calvinista fuese verdadera, no solamente no habría razón para castigar a los hombres en el infierno, sino tampoco habría razón para castigarlos aquí. O sea, ¿por qué ponemos a una persona en la cárcel y a otra la declaramos inocente? Porque una persona sería vituperable, ¿no? Nosotros hemos visto o sabemos
que hay personas que han cometido graves crímenes que son vituperables, que son horrorosos, asesinos, grandes estafadores, gente que lucha contra su propia patria, traidores. ¿Por qué esa gente es repudiable? Bueno, es repudiable porque sus actos son malos, pero si hubiesen estado forzados a cometer esos actos, entonces, o sea, no tendría sentido el repudio. A una persona que no es dueña de sus actos, no la ponemos en la cárcel, la ponemos en el manicomio. Serían inimputables. Por eso una de las preguntas que a mí me quedó por hacerle, que la formulé, pero no pude, no fue elegida, iba dirigida a Jonathan y es esta. Dice, si hubiese predestinación irresistible al infierno, entonces la persona no sería libre. ¿Por qué nos enojamos entonces con una persona que peca? ¿Por qué sería imputable moralmente algo a una persona si estaba forzada irresistiblemente por Dios para hacer ese algo? Por eso también yo le quería preguntar a Dante, le hubiese preguntado a Dante, pero se lo hice, pero no, tampoco se leyó. ¿Cómo se interpreta la frase de Santo Tomás, que cita a Jonathan, sin caer en validar la postura calvinista? ¿Sí? Porque eso también es algo pendiente para hacer. Finalmente, entre algunas de las estrategias, ya esto más va para el análisis táctico, en varios momentos Dante intentó presionar a Jonathan con las propias palabras de Calvino, mientras que Ramos presionó a Urbina con las tesis de Santo Tomás, tratando de llevar a Dante a un lugar donde Dante no sería católico, ¿sí? Bien, este es un análisis que hicimos, un breve análisis, espero que les haya interesado. Como siempre, aquí lo importante es llegar a la verdad. No es la glorificación personal y no es tampoco el espectáculo ni el show. Eso le pido del otro lado a las personas que tengamos la precaución de no convertir estos debates en ningún tipo de circo, cosa que lamentablemente he visto por ahí, que a veces la edición o las ganas de una persona de tener muchas visualizaciones lleva a que se recorten estos debates, se generan comentarios sobre los debates y a veces se falta la seriedad, tanto en la forma como en la sustancia. Así que espero que esto no sea el caso y que si fuese el caso, ustedes, los espectadores del otro lado, sepan marcar esto porque cuando la gente es corregida, a veces puede entrar en razones y abandonar esa conducta. Les agradezco todo su tiempo, espero que se encuentren muy bien. Si les gustó, denle like a este video, comenten, compartan, péguenlo en el link en aquellos lugares donde se está hablando del debate. Espero que les haya sido útil. Los saludo desde la Argentina. Muy buenas tardes para todos y gracias.